Hola Nicole, hola Ana María, buenos días. Buen día. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a esperar a los demás y empezamos.
Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos todos. Ya, no se les olvide, por favor, enviarme la actividad del día de ayer, ¿no? Para revisarla, porque hay algunos que todavía no la han enviado. Entonces, para que, por favor, ¿listo? Entonces, yo quería preguntarles, ¿cómo van ustedes con el trabajo final? Acuérdense que es de forma individual y es el tema de el diseño del manual de identidad corporativa. Entonces, quería que me contara cada uno cómo va. Entonces, si quieres, empecemos con Ana María. Hola, Ana María, cuéntame, ¿cómo vas con el manual? ¿En qué vas? Quiero que me digan la realidad. Si me dicen, profe, no he empezado aún, listo, no hay problema. Pero que me cuenten qué han hecho. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas, la verdad. O sea, como que Ujú, sí, digamos que lo comencé a hacer, pero ni siquiera sé si estoy haciendo lo que tengo que hacer. ujú. Entonces, quería preguntar exactamente cómo, bueno, ¿qué es? ¿No? Porque siento que puede que esté trabajando o que esté haciendo algo que no es y Ok, me preocupa. listo, muy bien. ¿Qué fue lo que escogiste, Ana María? Yo escogí ¿Qué como empresa? una marca propia que vendría siendo un podcast mío. Ok, listo. Permítame un momento. Listo, ya volví. ¿Qué con ustedes? Bueno, muy bien.
Entonces, eso es, ahí vas, Ana María, listo. Nicole, ¿cómo vas con el tuyo? No, es que Ana te estaba preguntando que estaba Ah, confundida, ok. y le ibas a dar respuesta. Sí, sí, sí. Sí, ya vamos para allá. Tranquila. ¿Tú también tienes muchas dudas, Nicole? No, yo ya lo hice. Hoy me toca revisar esa ortografía y ya. Ortografía. Ok, listo, bien. Charik. Solo me falta la parte de papelería y listo. Ok, listo, bien. Lisette. Yo tengo lo que son la introducción, los objetivos, el logotipo en versión positiva y negativa, las versiones a color y la construcción gráfica de la marca. Ahí voy. Perfecto, listo. Laura. La verdad no he adelantado mucho, profe, pero sí anoche estuve mirando y ya tengo ideas de cómo lo voy a hacer. Listo. Gonzalo. Yo voy en la creación del logo a blanco y a color. Listo. Natalia. Voy en los objetivos. Los objetivos. Ok, listo. Bueno, bien. Entonces, la idea es que hoy vamos a trabajar en ese manual, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar, les voy a compartir una presentación que les puede servir, que es esta, donde te van a mostrar, digamos, el paso a paso ya en una presentación y que sé que algunos la han hecho, algunos no hay, algunos les falta. Entonces, digamos que aquí lo que te está mostrando es, bueno, tú tienes que hacer un brochure que acompañe ese manual, que es como la exposición de ustedes. Por eso, lo que hablábamos en clases, una imagen es una clase de mucho de diseño y demás. Entonces, obviamente, acá vas a mostrar que, primero, pues tu logo, ¿cierto? Obviamente, en un fondo blanco, algo muy atractivo y demás, y los datos, pues, muy generales de la empresa, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No hay necesidad de crearlos, simplemente que estén. Entonces, por ejemplo, acá, si mi página se puede llamar www.colectivoturístico.com, eso es importante tenerlo en cuenta al momento de dar como esta pausa. El segundo, pues el tema de la introducción, qué es ese manual, para qué sirve y demás. Acá nos están mostrando un manual de identidad visual, ¿cierto? Entonces, digamos que acá es donde te muestran para qué significa, qué es o qué trae. Entonces, para que ahorita lo revisen, ¿listo? Entonces, obviamente, pues allí muestra como esa fase de exploración, donde te muestra el paso a paso, digámoslo, de lo que a dónde atiende, a dónde va, que eso en otros manuales pues es muy sencillo, porque hace parte pues de lo que se conoce. Los diferentes logos que se manejan, porque recuerden que esta presentación tiene que ser muy visual, ¿cierto? Entonces, lo que se ha hablado en clase del cambio de color, de pronto una marca premium, etcétera, etcétera, como lo vimos con Starbucks. El briefing, pues, es hablar de esos 4 puntos, ¿cierto? La segmentación, la visión de la marca, la diferenciación, atributos, ¿cierto? A FLM les envío más. Se los voy a enviar por acá. ¿Listo? Por el otro lado, tenemos pues el concepto de marca, que también iría. Entonces, por ejemplo, acá les daría el ejemplo. Entonces, acá están haciendo de un camping ecológico Galápagos y te muestran qué significa el concepto de marca, donde tú te puedes tomar las ideas de lo que quieres dar. Entonces, miren lo que nos dicen abajo. Beneficios. No, acá, el elemento gráfico se compone de una tortuga, cuyo caparazón es una carpa, ¿cierto? Representando que Galápagos es una zona de camping ecológica. Recordemos que siempre se tiene que argumentar todo, ¿cierto? La imagen, por eso es que se ha mirado mucho el tema de análisis y demás. ¿Listo? Los colores corporativos, muy importantes, ¿cierto? Los que se manejan, los complementarios, bueno, en sí. Entonces eso hay que colocarlo tal cual, por ejemplo, en el tema del diseño y demás. Acá como los diferentes logos, si los van a manejar, si no, no hay problema. Los de blanco y negro, lo que estaban haciendo el ejercicio en clase. Las familias tipográficas que se pueden utilizar, pues eso ya depende de ustedes, no sé,
El Galápagos va en Arial. ¿En qué tipo de Arial va? Así se hace el ejercicio. La grilla de construcción, ¿cierto? Entonces, para que miren cómo se realiza el modelamiento, ¿cierto? De la marca. Los tamaños mínimos, digamos que esto llama más de diseño. Esto sí ya queda esa parte como libre, si lo quieren hacer o no, pero es mucho mejor. El tema de la papelería corporativa que me decía Ana María, ¿cierto? Ana María creo que era de las tarjetas de presentación, el carnet y demás. Ahorita pues sabemos que hay muchas páginas que lo arrojan de una vez. Entonces colocarlo ahí. ¿Listo? Acá sí de pronto van a imprimir CDs y demás. ¿Listo? Entonces quiero que miremos y vamos a hacer rápidamente quiero que lo miren y voy a hacerles preguntas. Entonces vamos por acá. Soy Marco García, diseñador gráfico. Esto es un nuevo vídeo de Marco Creativo y hoy vamos a hablar con Alejandra Pez del Manual de Identidad Corporativa, una pieza muy importante que debemos de controlar a la hora de crear nuestras marcas. ¿Qué define el Manual de Identidad? El Manual de Identidad Corporativa es esa pieza básica que tienen que tener todos los logotipos que todo diseñador que se precie tenga que preparar para cualquier marca o empresa. Es la puesta en marcha del logotipo ante la sociedad. Es decir, deja el logotipo al público para que cualquier proveedor pueda manipularlo con una claridad inequívoca. Es un documento normativo donde se definen las pautas para poder utilizar la marca correctamente. Cualquiera sea el proveedor que lo manipule, que pueda tener la certeza de que lo está utilizando de manera correcta. Claro, muchos os preguntaréis, ¿y esto hay que imprimirlo, hay que encuadernarlo? Bueno, no es necesario, o sea, un manual se puede entregar en un PDF, ¿no? O sea, más cosas. ¿Por qué apartado empezarías tú a la hora de crear el manual? El principal es crear un índice. En el índice, porque hay manuales que pueden ser muy cortitos y manuales que pueden ser muy extensos. Claro. Tú tienes que sí o sí presentarlo con un índice para que el proveedor que coja ese manual pueda directamente ir a donde le interesa. Vale. La primera parte del manual corporativo tiene que ser el logotipo en su versión oficial. Lo que sería la marca preferente o la marca de uso. Con esto dejamos claro cuál es la versión principal de la marca, si lleva o no tagline o claim en su versión principal y cuál es el uso prioritario que va a tener esa marca. Vale, es verdad que, a ver, depende, hay manuales, yo os voy a dejar un enlace para que podáis descargar manuales de identidad y así tener una referencia de tipos de manuales. Hay manuales que le meten más filosofía y le meten más texto. Yo creo que es bueno, a ver, nosotros cuando presentamos una marca tenemos que justificar de dónde sale el concepto, qué es lo que queremos transmitir, por qué el uso de color, etc. Todo esto luego debe ir también explicado en el manual. No podemos simplemente colocar la versión y ¡pam!, otra página. No, vamos a argumentar cada apartado para que el cliente sepa muy bien posicionarse dentro de lo que es la esencia del espíritu de la marca. Ya no solo el cliente, sino la persona que vaya a manipular ese manual corporativo, claro, que entienda un poco el mundo y la filosofía de dónde parte esa imagen visual. Lo que yo suelo hacer en los manuales corporativos principalmente es colocar la marca referente, la marca principal y seguido a continuación las marcas secundarias. Es decir, a veces hay marcas que tienen el isotipo arriba y el logotipo abajo. Entonces muchas veces tienen usos permitidos en otras posiciones y eso es lo que hacemos a continuación. Una vez que ponemos la marca preferente o el logotipo principal, poner las adaptaciones o los usos secundarios, tanto en color como en monocolor. Es el momento de ponerlas. Aparte de las versiones de color que luego van más adelante en el manual. Y también argumentar lo que es el isotipo. ¿Tú también lo sueles hacer? Claro, es el momento en el que tú comienzas el manual, marcas la marca principal, los usos permitidos, los usos secundarios y además también detallas si tiene el isotipo fuerza propia, si se puede utilizar o no de manera independiente al logotipo. Es el momento de aclararlo porque muchas veces se suele separar el logotipo cuando no es una versión permitida. Claro. Entonces, aclararlo al principio del manual es un punto importante, porque queda independiente de los usos permitidos o prohibidos y se destaca mucho mejor. El tema que luego suele continuar es la pauta modular o la grilla de retícula de construcción. Este punto para mí es súper importante porque es en donde podemos ajustar el logotipo incluso mucho antes de entregárselo al cliente o ponerlo en marcha. Aquí, si el logotipo tiene un claim o un tagline, lo correcto es colocarlo y ajustarlo correctamente con su grilla, su estructura, sus proporciones correctas
antes de que vea la luz. Y es que cuando ya tengáis lo que es la propuesta de marca, que construyáis esa propuesta, ¿vale? Que la justifiquéis de alguna manera. ¿De dónde salen esas proporciones? Las separaciones entre el isotipo, el logotipo, el tagline, todo eso va a ir también dentro de lo que es el manual. Cómo hemos construido, que al final es una construcción, estamos construyendo una pieza visual. Sí, te ayuda además a equilibrarlo mucho mejor en el campo. ¿Cómo lo llamaríamos entonces? Pues esta vendría a ser la grilla, la pauta modular o también la retícula de construcción, se conoce. También dentro de lo que es este apartado, que es el apartado de la pauta de construcción, también iría lo que es el área de respeto, ¿no? Efectivamente. Que debemos dejar alrededor de nuestro logotipo para que no incida ningún elemento dentro de ese área. Al final el logotipo tiene que tener su propio aura. Es lo que se conoce en otros países como el campo mínimo de actuación, la zona de confort o el área de respeto. Que el logotipo respire, como lo llamamos los diseñadores, se vea, tenga importancia y no sea invadido por otros elementos. Claro. El espacio que se tiene que tener entre otros elementos gráficos. Esto es súper importante. Yo, a ver, aquí me río un poco porque luego los clientes, de verdad, te pegan los logotipos a un párrafo de texto, a los bordes de la página, etcétera. Y no, o sea, el logotipo tiene que tener su aura, tiene que tener su esencia y su parte vital, porque al final los logotipos realmente como adquieren importancia es dejando ese aire alrededor. Es como el logotipo realmente se ve bien, comunica bien. Si lo pegamos a cualquier elemento, esa parte ya la hemos perdido y el logotipo pierde importancia. Entonces, cuidado con el área de respeto, hay que respetarlo siempre. Continuamos ahora con el tamaño mínimo. ¿Hasta qué tamaño podríamos reducir logotipo, isotipo? Bueno, explícanos un poco aquí cómo funciona este apartado, Alejandra. Esta parte es un poco analógica. Siempre es la parte del manual en donde tenemos que los diseñadores imprimir el logotipo en el tamaño más pequeñito posible y ponernos con la regla a medir cuál es el tamaño óptimo para que el logotipo todavía se siga viendo correctamente, que se vea bien el isotipo, el mensaje, la letra, ¿no? Bueno, porque aquí habría que hacer tamaño mínimo para lo que sería la versión preferente de marca, ¿no? Donde va el isotipo. Imaginaos que tenemos una marca con isotipo y logotipo y tagline. No sé si a lo mejor el tamaño mínimo del tagline no iría. Bueno, esas son versiones que puedes poner tú en el manual como permitidas. Es decir, si ves que el logotipo se sigue leyendo hasta X tamaño con su tagline, hasta X tamaño sin el tagline, y luego también, aunque se siga leyendo, tienes que tener en cuenta del sistema de impresión en el que se va a reproducir, porque por más que tú lo sigas leyendo, puedes reducirlo hasta 4 milímetros si lo vas a imprimir en offset. Claro. Pero si lo vas a... en lona o vete tú a saber cómo lo vas a imprimir. Entonces tiene que ser un tamaño coherente para todos los sistemas de impresión, que sea pequeño, que permita la aplicación, tampoco irnos a un tamaño ínfimo porque no es necesario. No, sí. Y entonces, a ver, sería colocar la versión preferente con isotipo, logotipo, tagline, luego iríamos reduciendo, por ejemplo, a la siguiente versión que sería isotipo, logotipo sin el tagline y acabaríamos solamente, por ejemplo, con si se puede aplicar solo el isotipo por separado, pues con el isotipo solo por separado, ¿verdad? Así es. También tamaño mínimo, pues oye, esto hay que imprimirlo porque en la pantalla no lo vamos a ver nunca, lo imprimimos varios tamaños hasta que veamos, pues mira, ese tamaño es el óptimo para poder imprimir más o menos en cualquier sistema de impresión y que se vea bien. Y aquí también es importante, yo creo que hoy en día, sobre todo para el tema web, yo se lo digo a mis alumnos, y es que en el tema de web también tenemos que especificar un tamaño mínimo en píxeles, ¿vale? Tanto para el logotipo completo como para el isotipo. Aunque ahora en el tema de web casi todos los logotipos, las marcas se están guardando en SVG, ¿vale? Que es un formato vectorial que permite el rescalado y permite que la visualización sea todavía mejor que en píxeles. El tamaño mínimo en web suele ser normalmente el 16 por 16 píxeles para el icono. Para un iconito. Que suelen matar casi todos los isotipos que tenga la marca. Claro, al final te quedas con un detallito, ¿no? E intentas que... Al final intentas hacer malabares porque dices, esto no se ve. Pero bueno, es lo peor, es el peor desafío al que se enfrenta un logotipo cuando lo estamos creando. Continuamos con las tipografías. Vamos a hablar de las tipografías corporativas principales. ¿Qué son las tipografías corporativas principales? Son aquellas con las que se ha confeccionado la marca, el logotipo y sobre todo también el tagline.
con las que se ha formado la marca. Vale, logotipo, tagline. Es decir, si yo he utilizado para el logotipo, para lo que sería el nombre de la marca, Gotham, y luego para el tagline he utilizado una helvética, ¿vale? Pues esas dos tipografías tienen las tipografías corporativas principales. Y habría que mostrar todas las versiones de esa tipografía, es decir, pues esa tipografía tiene negrita, light, regular, ultralight, todo eso, o solamente nos quedamos con aquellas versiones que se han utilizado para el logo. Se suele hacer, lo que pasa es que hoy en día el manual de identidad corporativa es una pieza que al ir en digital perfectamente puedes omitir este paso, puedes cargar todo en un mismo paquete cuando se lo entregas al cliente, donde estén las fuentes cargadas, simplemente en el manual de uso mencionarlas. Tipografía principal para el logo, tipografía principal para el tagline, y es el momento en donde se puede poner si se ha hecho alguna modificación de algún carácter en especial. Vale, sí, por ejemplo, si hemos modificado el rabito de la A, cualquier hay que dejarlo detalle, claro y hay que dejar constancia de cuál ha sido la modificación para que cualquier otro proveedor, si lo quiere reproducir, no se encuentre con la diferencia. Importante, pues ese detalle también añadirlo en este apartado de tipografías corporativas principales. Y luego el siguiente apartado, que sería tipografías corporativas auxiliares o secundarias, ¿no? ¿Qué tipografías son estas? Esas son las tipografías que podemos facilitarle a nuestro cliente para que siempre las utilice en cualquier documentación, cualquier catálogo, cualquier pieza externa paralela a la marca, ¿no? A la identidad visual. Claro, por ejemplo, si el cliente quiere hacer un folleto, pues oye, saber que la tipografía que va a utilizar tiene que ser esta tipografía, que sería la tipografía corporativa auxiliar. ¿Puede ser también la tipografía corporativa principal? Correcto, puede ser la misma, y además tenemos que dejar sentado, sobre todo si la marca va a aplicar señalética o gráfica de entorno, para utilizarla también debe estar aclarado en el manual de uso, que la tipografía con la que se trabaja de manera principal o secundaria puede ser la misma de los documentos, o debe ser la misma de los documentos y la información publicitaria de la marca. Continuamos con el tema de los colores corporativos. Tened en cuenta una cosa, y es que, a ver, una vez que nosotros hemos hecho todo el proceso creativo y hemos seleccionado los colores corporativos, hemos seleccionado las tipografías corporativas, etcétera, pues luego al final el manual lo que hacemos es coger todas esas piececitas que ya hemos diseñado, que ya tenemos de alguna manera preparadas, las vamos a ir introduciendo en el manual. Entonces aquí simplemente vamos a hablar de los colores corporativos, aquellos colores... Los colores son principalmente con los que se ha creado la marca. Claro. Se tienen que poner todas sus versiones en CMYK, en RGB, evidentemente los pantones no pueden faltar, y también si tienes carta de RAL, lo puedes para añadir. Pintura, ¿no? Efectivamente. Sí, imagínate que una vez diseñé un manual de identidad corporativa para una franquicia, y en este caso todos los locales pues tenían que ir con una determinada pintura, unos colores, etc. Entonces también dentro de los colores corporativos hay que definir lo que es el RAL, que al final es un número que se utiliza mucho para lo que es pintura, ¿verdad? Y vinilos, ¿no? Efectivamente. Deja de vender barato y dar rebajas. ¿Sabías que los negocios de coaching, consultoría, agencia, formación online que... El carta Avery también suele estar, depende de la preferencia de cada país, se suele utilizar una carta de una marca u otra, pero suelen ser cartas genéricas. La deficiencia que tienen este tipo de cartas es que no son muy amplias, entonces muchas veces cuesta encontrar el Pantone correlativo a X RAL. ¿Y tú recomiendas que antes de haber seleccionado un Pantone hayamos buscado algún RAL que se le parezca, por si acaso luego nos podemos encontrar sorpresas? Evidentemente sí, porque es lo óptimo. A veces pasa que escogemos un color Pantone súper chulo, súper bonito, y luego intentamos buscar un equivalente en pintura o en vinilo, y como de Pantone tenemos 6000 y de vinilos tenemos 100, claro, encontrar ese mismo color es casi imposible. ¿Dónde podríamos conseguir estos colores? Porque yo sé que en internet, pues bueno, hay páginas que tú le metes un Pantone y te saca la equivalencia en RAL y tal, ¿no? No son muy fiables todavía. No. Yo lo he comprobado con mis propios ojos y yo no me fiaría. Lo correcto sería tener una carta RAL en la mano, cotejarla con el Pantone. Es la única manera en la que tú te aseguras de que un logotipo va a tener un color corporativo uniforme en todas las cartas de color. Claro. Podríamos ir a alguna empresa de rotulación, ¿no? Y correcto, pedirle lo una más fácil carta. Es acercarte a un proveedor, pedirle la carta, y con ello lo puedes ver en el momento, claro, y seleccionar. Nos llevamos la pantonera, vemos nuestro color Pantone, miramos la carta de RAL y comparamos, escoger un color Pantone al final que tenga un color muy similar en RAL. Y también, importante, el color web. El tema de poner el color web, que esto ya nos lo da Illustrator, o incluso en la página que yo os pasé, que es rgb.to. Siguiente. Versiones correctas e incorrectas de la marca. Versiones correctas e incorrectas. Primero, por un lado, todas las versiones correctas de la marca, o esto diría al principio. Lo podemos poner en cualquiera de los apartados. Lo que está claro es que hay que poner
qué no se debe hacer con la marca, cuáles son los usos indebidos, ¿no? Lo típico, rotarlo, ponerlo en gradientes, en degradados, ponerle sombras, que a la gente le encantan las sombras. Las sombras. Ponerlo mega gigante. Comprimirlo, expandirlo. Claro, deformarlo. Cambiarle el color. Cambiar el isotipo del sitio, ponerlo a la derecha o ponerlo en una posición en la que no debe ir. Cambiar la tipografía del logotipo, que esto es increíble. Yo le estoy dando el logotipo a mi cliente en un formato vectorial. ¿Cómo ha sido posible que cambie la tipografía? Pues es que era San Valentín, entonces correspondía. Claro, correspondía poner una tipografía con ornamentación, con florecitas, ¿no? Bueno. Prohibido. Claro, tenemos que especificar un mínimo de malos usos. Normalmente todo lo que no está en el manual, yo suelo dejar dicho o argumentado en el manual de identidad corporativa que está prohibido. Ajá. Porque realmente cuando lo estás confeccionando no puedes llegar a pensar en las barbaridades que se le puede ocurrir al proveedor que coja el logotipo en sus manos. Claro. Entonces es el momento de dejar dicho, esto sí lo puedes hacer y esto y otras cosas que no aparezcan en el manual no debes hacerlas. Ya estamos llegando un poco a la parte donde vamos a empezar a hablar sobre las aplicaciones de la marca, cómo la vamos a aplicar, de qué manera, aquellos elementos corporativos que nuestro cliente va a utilizar. Empezaríamos por la papelería corporativa, ¿verdad? Hablando un poco de todos los elementos de papelería. Muchos clientes suelen querer incorporarlo todo en el manual de uso, ¿no? Y llega un punto en el que tú le tienes que decir, no, lo que tiene que ir en el manual es lo básico, lo que va a mantenerse con una vigencia temporal y prolongarse a lo largo del tiempo y lo que no deberías modificar. Se suele poner la papelería corporativa principal, suelen ser los folios o las hojas de oficina, tarjetas corporativas, los sobres, aquí se puede utilizar la versión sobre con ventana, sin ventana, etcétera, la carpeta corporativa si la hubiese y algún otro elemento que tenga el cliente por su servicio. Aquí tienes que poner todas esas piezas básicas que tú sabes que no van a cambiar a lo largo del tiempo. No ponerlo todo. Nosotros cuando estamos diseñando la marca, estamos ya pensando cómo se va a utilizar esta marca. Pues todo eso tenemos que explicarlo en este apartado que sería todo el tema de aplicaciones. Empezaremos por la papelería, pero luego continuaríamos con el resto de elementos que nuestro cliente puede llegar a utilizar, porque a lo mejor no tiene vehículos corporativos, pero en el caso de que los tuviera en un futuro, pues hay que especificar cómo sería ese vehículo, y no solamente en vehículos, imagino que habrá un montón de cosas. Lo que comentábamos antes, la señalética, si tienen algún uniforme en especial. Claro. También es importante hablar un poco también de cómo habría que utilizar todo lo que es el tema de publicidad, porque yo sé que hay muchas marcas tienen determinada cómo va a ser su uso publicitario, cómo vamos a poner los titulares, dónde va a ir posicionada la marca, qué tipo de imágenes vamos a utilizar. Hay marcas que lo hacen. Yo no soy partidaria de este tipo de restricciones porque luego en la vida real cuando tú sientas las bases de un logotipo y sus maneras correctas e incorrectas de utilizarlo, le das la libertad al proveedor, al creativo que va a coger el logotipo para trabajar con él, de utilizarlo respetando esas normas como realmente cree que es correcto utilizarlo, siguiendo las bases del manual y no le cortas las alas, ¿no? Vale, me ha pasado muchas veces de encontrarme con manuales que te restringen el tamaño mínimo en vallas publicitarias y al final tú lo pones y te ocupa media valla publicitaria el logotipo y tú dices, ¿qué hago ahora con esto? Pues eso creo que no es correcto. Que hay cosas que a veces son demasiado restrictivas, ¿no? Sobre todo a nivel más creativo, más publicitario, que donde podemos jugar un poco más con la comunicación. También sería conveniente hablar de merchandising, o esto ya casi está un poco en desuso, ¿no? El merchant se suele colocar, lo que pasa es que es tan vivo que si lo vas cambiando de una temporada a otra o si lo vas modificando a gusto del cliente, siempre y cuando se respeten las normas de uso del manual, del logotipo de la marca, puedes ir adaptándolo, a no ser que sea permanente o que el cliente quiera que su merchandising siempre sea el mismo. Vale. Imagínate que hoy tú pones en un manual de uso cuál es el USB que debe llevar la marca y dentro de 10 años el USB ya no existe. Entonces es como que nos quedamos obsoletos. Vale. Tenemos que hacer un manual pensado en su vigencia temporal, es decir, que lo que preparamos hoy para el manual de uso puedan verlo dentro de 15 años y no se quede obsoleto. Cosas que vayan a permanecer en el tiempo y que vayan a tener su uso continuado siempre de la misma manera, que no sea un entorno cambiante, algo que vaya a cambiar y que de repente el manual pues se quede obsoleto o ya no funcione. El manual al final hay que adaptarlo según el tipo de empresa, es decir, empresas más pequeñitas pues tendrán un manual más pequeñito, ¿vale? Es verdad que el kiosco de la esquina pues no le vas a hacer un manual corporativo, pues al final le das unas pautas de uso de la marca
que es lo que suelo hacer yo, con 2 o 3 páginas donde le explica las versiones, tipografía, un poco el uso y suficiente. Pero ya una empresa que lo requiere, pues sí que ya tenemos que un poco analizar las necesidades de esa empresa. Ser conscientes que el manual de uso es la herramienta que va a socializar el logotipo y que lo va a poner en manos de mucha gente. Claro. Y que esa gente, a la hora de usarlo, no tenga dudas. Claro, que sea fácil de entender, fácil de aplicar, etcétera, etcétera. Os dejo en el enlace para que podáis descargar varios manuales de identidad que podéis tener de referencia, pero bueno, si buscáis en Google o en Internet, seguro que podéis encontrar. Hay muchos. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo con Alejandra, ¿vale? Es experta sobre todo en identidad, aunque es una buenísima... Bueno, muy bien. Entonces, preguntas, dudas, no sé qué preguntas tengan. ¿Ninguna? Bueno, muy bien. ¿Cuál es la idea? La idea es que hoy trabajen sobre el manual, ¿cierto? Queremos ver un adelanto hoy, entonces la idea es que nos envíen ese adelanto en el transcurso de la clase, ¿vale? Entonces ese adelanto se les va a sumar la nota a la nota del trabajo final. Entonces lo que nos envíen hoy se les suma la nota. ¿Listo? Cualquier inquietud que tengan, por favor, levantan la mano. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Laura. Profe, ¿tiene que ser un documento o también se puede hacer así Quieras, como en como tú quieras, presentación de PowerPoint? como tú quieras. Listo. Gracias.
Bueno, chicos, entonces, pregunta. No se les olvide enviarme, por favor, el adelanto del tema de las campañas publicitarias, del tema del trabajo final. ¿Listo? Me lo envían a mi WhatsApp. La idea es que me lo envíen en este momento. Bueno, en 20 minutos. ¿Listo? Para mirar en cuánto llevan de adelanto. Y cualquier cosa, hacerles la retroalimentación por el mismo WhatsApp. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, ninguna, ¿cierto? Listo, chicos. Entonces, feliz día para todos. Juiciosos. Hasta luego. Chao, profe. Gracias.